¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente en Cirugía General. Les agradecemos a todos que nos acompañen este viernes y se tomen un poquito de su tiempo para seguir aprendiendo juntos a los excelentes doctores que tenemos la noche de hoy. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición tendremos la intervención de nuestra doctora mentora. Ustedes ya la conocen, a la doctora Elena López Gavito, que siempre está con nosotros y como siempre la doctora haciendo excelente trabajo, invita a un excelente doctor que nos acompaña, la doctora Tania, que conocerán un poquito más adelante. La intervención que tendrán será después de la exposición del doctor residente y podrán hacer complementos, felicitaciones, preguntas, lo que ellas vean necesario para seguir complementando esta plática. También me gustaría recordarles que estamos en vivo por Zoom y si nos está viendo de esta manera y gusta hacer algún comentario o pregunta, hay que escribirlo en la parte de abajo del chat y con mucho gusto se les podrá leer para que los doctores contesten sus dudas o simplemente conozcan sus felicitaciones, que a mí me encanta para chiviarlos. O si por lo contrario nos están viendo por Facebook y quieren comentar o preguntar, hay que escribir en la parte de abajo de comentarios. O si solamente quieren manifestarse con un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Finalizaremos el webinario con conclusiones de los tres doctores y así tendremos nuestra clase del día de hoy. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que sigan aprendiendo cada vez más con nosotros. Pero yo no le voy a quitar el tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche, el residente de segundo año de Cirugía General, egresado como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente lo encontramos en el Hospital General Regional 12 del IMSS, el doctor Aarón Cervantes Sánchez. Buenas noches, doctor Aarón, ¿sí me escucha bien? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Aarón, por aceptar estar con nosotros y lo dejo con el mejor público que son los residentes de cirugía general. Si gusta, ya puede empezar con su presentación. Correcto, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctores. Un gusto estar aquí. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Listo, ¿se puede ver bien? Ahí ya lo vemos en chiquito, aún no está en modo presentación. Correcto. Listo. Listo, pues empezamos. Muchas gracias por asistir a esta pequeña plática acerca del tema que nos atañe el día de hoy, isquemia mesentérica aguda. Un caso clínico y su pequeña revisión de la literatura correspondiente. Me interesó mucho compartir este tema, platicar de este tema, revisarlo, porque, vaya, contrario a lo que la literatura nos dice, ¿no? Nos marca que es una entidad rara, muy poco frecuente. Nosotros aquí en nuestro hospital, platicando con los doctores que han estado desde años anteriores, pues hemos notado que ha sido cada vez más frecuente y lo que nos platicaban ellos es que en años pasados se llegaba a ver uno, si acaso dos casos en lo que cursaba el año, ¿no? Sin embargo, este año llevamos ya 6 casos y la verdad es que han representado pues un reto diagnóstico, ¿no? Bastante importante y bueno, entonces nos ha causado pues particular interés este tema, ¿no? Saber, conocer más al respecto, cómo dar un diagnóstico acertado y sobre todo rápido, ¿no? Este tipo de pacientes lo ameritan. Vaya, dicho esto, pasemos como tal a conocer pues cuáles son los objetivos de esta presentación, ¿no? De este caso clínico. Serían conocer principalmente, abordar la incidencia, ¿no? Con la que se presenta la isquemia mesentérica aguda en la población en general. Esto, por supuesto, lo que está reportado en la literatura, hasta donde estuve investigando. Reconocer además el cuadro clínico
Hay un cuadro clínico que se nos marca como típico, sin embargo, pues ya en el avance de la presentación veremos que puede variar bastante. Conocer también los factores de riesgo que resultan ser determinantes para esta patología, el tenerlos en cuenta. Recordar, por supuesto, la historia natural de esta entidad, así como lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Conocer el abordaje diagnóstico para esta patología, además de pues mencionar cuáles son los tratamientos posibles. Correcto, iniciamos entonces pues, con el caso clínico. En este caso, se trata de una paciente femenino de 82 años, quien acudió por la noche al servicio de urgencias de nuestro hospital, ingresando a las 20 horas. El motivo de consulta fue dolor abdominal generalizado. Al nosotros llegar a interrogar al paciente, encontramos lo siguiente: como antecedentes personales patológicos, la paciente padecía hipertensión arterial desde hace 24 años y llevaba tratamiento con losartán, según nos refirió, con mal apego. Diabetes mellitus de tipo 2, de 24 años también, en tratamiento con metformina como monoterapia. Una cardiopatía no especificada, vaya, no lo conocía el paciente ni tampoco el familiar, solo sabían que se había diagnosticado una enfermedad del corazón desde hace 10 años, por ende tampoco lleva tratamiento. Dislipidemia de evolución indeterminada, los familiares ni el paciente recordaban hacia cuánto le habían dado el diagnóstico, solo sabían que estaba en tratamiento con estatinas y pues también llevaba mal apego al tratamiento. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, alérgicos, traumáticos y transfusionales, pues fueron negados. Como padecimiento, inició 8 horas previas al ingreso al servicio de urgencias con dolor abdominal de tipo cólico, 9 de 10, que se localizaba principalmente en el mesogastrio y de ahí presentaba irradiación de forma difusa. Se presentó, según refirió el paciente, de forma súbita, acompañado por náusea y vómito en 4 ocasiones de contenido gastroalimentario, llegando inclusive a tener características fecaloides en 2 ocasiones posteriores a estas. Negó haber tenido cualquier otro síntoma acompañante. Sin embargo, al momento de realizar ya el interrogatorio dirigido, nos encontramos con que el paciente también había presentado evacuaciones de características acuosas, coloración habitual muy fétidas, hasta en 6 ocasiones en lapsos de 24 horas desde hacía una semana, y que su última evacuación había tenido rastros hemáticos. La última canalización de gases tenía 48 horas que se había presentado. A la exploración física encontramos una tensión arterial de 80/50, taquicardia, 110 latidos por minuto, taquipnea, 25 respiraciones por minuto, saturación de 92% y una temperatura de 36.1. Las mucosas estaban deshidratadas, fase esálgica, sin embargo la paciente permanecía orientada en tiempo, lugar y persona, tenía una sonda nasogástrica, la cual tenía gasto de características intestinales, el precordio se encontraba rítmico, por supuesto taquicárdico, como lo mencioné hace ratito, no había ningún soplo ni ningún ruido agregado que nosotros pudiéramos detectar. Los campos pulmonares no presentaban estertores, ningún ruido agregado, el abdomen era globoso, a expensas pues, tanto del panículo adiposo como de distensión abdominal. La peristalsis estaba ausente, estaba timpánico en todo el abdomen y tenía un dolor leve, a pesar de lo que el paciente refería como un dolor que desde el inicio había sido súbito y muy fuerte. Al momento de la palpación
no era tan severo el dolor y se presentaba de forma generalizada. No tenía ningún dato de irritación peritoneal al momento que se realizó la exploración, y al momento de realizar el tacto rectal, la función del esfínter estaba conservada, encontramos el ámpula rectal vacía, las paredes no tenían ninguna alteración aparentemente, y el guante explorador pues estuvo limpio al final del procedimiento. Los pulsos distales en las extremidades se encontraban disminuidos y el llenado capilar estaba retardado. Como paraclínicos, encontramos que en el servicio de urgencia se le habían tomado biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos y tiempos de coagulación. Y vaya, los puntos a resaltar de estos estudios: en la BH pues se encontró una leucopenia 2600 con neutrofilia del 90%. En la química, hiperglucemia 236. Se encontró que la creatinina estaba elevada hasta 6.2. Como vimos, el paciente no se conocía con enfermedad renal, y los electrolitos reportaban una hiponatremia de 128. Los tiempos de coagulación pues, se encontraron dentro de parámetros normales. Se pidió una radiografía de abdomen igual en el servicio de urgencias, la cual pues al momento de revisarla, de interpretarla, pues se encontró distensión de asas abdominales, se encontraron niveles hidroaéreos, ¿no? Todo esto pues encaminaba, ¿no? el diagnóstico un poco pues a tener, vaya, varios diferenciales en esta paciente. Se solicitó una tomografía simple de abdomen y pelvis, en donde se reportó que las asas intestinales estaban distendidas, había neumatosis intestinal y moderada cantidad de líquido libre en hueco pélvico, perdón, de líquido libre en hueco pélvico y sin aire libre en cavidad. ¿Correcto? Bueno, con todos estos datos, pues los diagnósticos en los que se pensaron de forma inicial, por supuesto, fue un síndrome de oclusión intestinal. ¿Por qué? Basándose en los datos previos de que el paciente llevaba ya 48 horas sin evacuar, había tenido vómitos de características fecaloides, ¿no? Lo que resaltaba aquí y provocaba también un poco de duda diagnóstica era el estado general del paciente, ¿no? Lo encontramos ya con pues datos que nos sugieren sepsis, lo encontramos con hipotensión en malas condiciones generales, ¿no? Ya con lesión renal. Entonces, a partir de lo que daba como dato la tomografía simple al respecto del líquido libre en el hueco pélvico, otro de los diferenciales fue que a lo mejor el paciente estaba presentando una perforación intestinal, ¿sale? Entonces, pensando en esos dos diagnósticos, el paciente ingresa a quirófano como una urgencia bajo estos diagnósticos que acabo de mencionar. Se llevó a cabo una laparotomía exploradora y los hallazgos pues fueron distintos a los que se esperaban, ¿no? Se encontró una necrosis intestinal desde a partir de los 100 centímetros del ángulo de Treitz hasta la mitad del colon transverso. Durante la cirugía se realizó una resección y una yeyunotransverso anastomosis término lateral. Se encontró que perdón, creo que se traba un poco. Listo. Se realizó una resección y una transverso anastomosis, y se observó que en el mesenterio se localizó la arteria mesentérica superior y se palpaba completamente indurada, trombosada, vaya. Entonces, pues se procedió a realizar esta resección y la anastomosis. Ese fue el procedimiento que se llevó a cabo. La paciente, pues, no tuvo esfuerzo inspiratorio al final de la cirugía. Se
decidió por parte de anestesiología que permaneciera, por supuesto, bajo apoyo mecánico ventilatorio. Se habían iniciado vasopresores, por supuesto, por el estado de choque que presentaba el paciente. Y pues se pidió, ¿no?, una interconsulta a la terapia intensiva, lo valoraron y pues debido a las múltiples comorbilidades que presentaba el paciente y el mal estado general del pronóstico, pues se determinó que no era candidato para ingresar al área de cuidados intensivos. Sube a piso y pues lamentablemente el paciente fallece durante el posquirúrgico inmediato, dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué es muy importante de este caso? Pues por supuesto el tiempo de evolución. Ese es uno de los principales determinantes en este caso, la extensión de la necrosis, el mal apego al tratamiento que el paciente ya tenía de sus múltiples comorbilidades y pues como veremos en un poquito más adelante en la revisión que se hizo de la literatura, cómo todos estos factores se conjuntan y particularmente en este caso, pues vaya, nos dan un pronóstico pues bastante sombrío, tal como se reflejó pues al final, ¿no? Pasando como tal a buscar en la literatura, lo que me llamó más la atención fue el intentar encontrar alguna fuente de información donde ya estuviese normado cómo actuar, vaya, de la manera más eficaz posible para realizar tanto un buen diagnóstico, un buen abordaje, por supuesto de forma rápida y pues ofrecerle el mejor tratamiento posible a estos pacientes, ¿no? Encontré que hay múltiples artículos, por supuesto, que hablan de esta patología. Ninguno de ellos determina de forma, vaya, bien clara qué medidas debemos de tomar. Sin embargo, encontré que en 2016 se publicó una guía de práctica al respecto de la isquemia mesentérica aguda por la Sociedad Europea de Cirugía. Entonces, es la única guía actualizada, es la más actualizada, al respecto de qué se debe de hacer y cómo abordar a estos pacientes. Dicho esto, pasemos a ver como tal la epidemiología, los factores de riesgo que presentan esta enfermedad. Tenemos principalmente que el sexo femenino es predominante en cuanto a la presentación, a la incidencia de esta enfermedad. La literatura nos dice que es una entidad rara, que se va a presentar en 1 de cada 1000 admisiones hospitalarias, que su letalidad es muy elevada, a pesar de los avances diagnósticos y de los avances en cirugía, permanece muy elevada, menciona entre un 50 y un 70%. Algunos de los artículos que consulté mencionaban que la letalidad llegaba al 80% y que la edad más frecuente de presentación es entre los 70 y los 80 años, pero que puede llegar a presentarse dependiendo de la etiología, inclusive en edades pues más jóvenes. Los factores de riesgo bien determinados y que hay que poner especial atención al momento de abordar a un paciente para poder sospechar esta enfermedad de forma rápida es un paciente adulto mayor de 70 años, como estábamos viendo ahorita, que el paciente presente alguna arritmia, especialmente fibrilación auricular. Ya lo veremos, ¿por qué? Porque se relaciona de forma directa, ¿no?, con esta enfermedad. Hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria, tabaquismo intenso, enfermedad vascular periférica. Estos 4, por supuesto que tienen en común la lesión al vaso sanguíneo, ¿no? En general,
a la estructura arterial del cuerpo y que pueden predisponer a otra de las etiologías, que sería la trombosis, ¿no? Uno, por ejemplo, las arritmias, hacia el embolismo, estos cuatro hacia la trombosis, que son dos de las etiologías posibles que explican los diferentes cuadros de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo es la etiología, cómo es la historia natural de esta patología? Tenemos que en una persona sana, el flujo normal de sangre a través de toda la circulación esplácnica representa el 25% del gasto cardíaco, el cual va a aumentar hasta un 35% en el periodo postprandial. En un paciente que presenta isquemia, es decir, por supuesto, reducción del flujo, tenemos como un dato muy importante que el tubo digestivo, el intestino, soporta sin recibir daño importante en su estructura hasta 12 horas una reducción de hasta el 75% del flujo. Debemos tener en cuenta que el flujo que llega a la circulación esplácnica, la mayor parte, hasta el 80%, va a llegar a la mucosa intestinal. El resto, pues al resto de la pared. Ajá. Entonces, cuando ocurre isquemia, el daño como tal a la estructura del intestino no es severo, pero empieza a presentar, si se realizara, por supuesto, ¿no? un corte, un estudio histopatológico. En ese momento se podría evidenciar que hay un proceso isquémico. ¿Cuándo se presenta ya necrosis intestinal? Cuando ha habido una oclusión total del flujo, una privación total del flujo al intestino durante 6 horas. Entonces, tenemos que el margen de acción para diagnosticar y para tratar a estos pacientes es realmente reducido, ¿no? En el caso pues que les platicaba, el paciente refería que ya llevaba una semana con síntomas, al menos 48 horas que he presentado un episodio diarreico con rastros hemáticos, ¿no? Y que ya llevaba alrededor de 8 horas con dolor. Entonces, pues aquí ya nos estaba hablando, ¿no? De que ya había una necrosis intestinal, ya había un compromiso pues vascular total. Cuando no se detecta, no se diagnostica de forma rápida, ¿a qué nos va a conducir? Pues por supuesto, ¿no? Al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, choque, posteriormente el fallecimiento del paciente. Y tenemos que la etiología por la cual inicia la isquemia o como tal la obliteración total puede ser tanto por un embolismo arterial hasta en el 50% de los casos, y ese está muy relacionado con la fibrilación auricular, trombosis de la arteria mesentérica, esa es en un menor porcentaje, hasta el 30%, una trombosis venosa, que representa el 20%, y una isquemia no oclusiva, que representa menos del 5%. Esta última, más bien relacionada a estados de choque que por algún otro motivo el paciente esté presentando, y al haber una disminución tan importante del flujo, ocasione isquemia intestinal. El cuadro clínico es, pues en general, muy poco específico. Sin embargo, al nosotros conjuntar los factores de riesgo, como los que mencionamos, la fibrilación, alguna enfermedad cardiovascular en un paciente de edad avanzada y que se presenta con estos síntomas, es necesario tener un alto índice de sospecha, estar pensando en la enfermedad para poderla diagnosticar. Encontré que en cuanto a porcentajes,
La náusea es el síntoma que se presenta con mayor frecuencia. Sin embargo, es un síntoma pues muy poco específico, muy poco sensible, ¿no? Multitud de patologías nos pueden provocar dicho síntoma. Dolor abdominal que se describe en la literatura como desproporcionado a los hallazgos, a la exploración física. Vómito en el 80% de los casos y evacuaciones diarreicas hasta en 48% de los casos. Cuando la isquemia o la lesión del intestino avanza, se puede llegar a presentar el síndrome disenteriforme, es decir, que haya una evacuación de características usuales, pero acompañado de sangre, ¿vale? No tiene pus, no es disentería, es un síndrome disenteriforme. Puede llegar a presentarse fiebre, choque y falla orgánica múltiple. Estos, por supuesto, pues ya en los periodos avanzados de la enfermedad. ¿Cómo nos marcan la guía de las que les hablaba hace ratito, que es el diagnóstico? Nos dice que principalmente clínico es tener una alta sospecha, pero esa no basta. Nos menciona que en cuanto a laboratorios, no se ha encontrado alguno que sea lo suficientemente sensible o específico para que nos haga pensar que se está llevando a cabo esta isquemia en intestino. Podemos recurrir, por supuesto, al lactato sérico, amilasa, dímero D. Sin embargo, a pesar de que sí pueden estar alterados en esta enfermedad, múltiples enfermedades también lo pueden alterar, no es específico de ella y no nos podemos basar en ellos para pensar en la isquemia. Sin embargo, nuevamente, ante la integración de todos los factores, el cuadro, y si encontramos esto, la sospecha debe de ser alta. Nos hablaba también que en la actualidad se han estado estudiando, ¿no?, acerca de los ácidos grasos denominados intestinales, ¿no? Son una prueba de laboratorio, pues, que sí ha demostrado un mayor índice de especificidad. Sin embargo, solamente a nivel de investigación se ha realizado. No se ha puesto en práctica en cuanto a la clínica, entonces, pues, tampoco es una herramienta de la que nos podamos valer. ¿Cuál sí es una herramienta de la que nos podemos fiar? En los estudios de imagen. Y la guía nos habla de que el estudio de imagen principal, el que debemos de utilizar como primera elección, es una tomografía contrastada multidetector. De esta, en diferentes series se ha demostrado que la sensibilidad puede llegar a ser de hasta el 93.3% y la especificidad de casi el 96%. ¿No? En la imagen que tenemos aquí, pues se puede ver, ¿no?, como, por ejemplo, la flecha azul nos está demostrando el sitio de la trombosis en la arteria y la flecha naranja nos demuestra a nivel de la pared del intestino este dato de neumatosis. Encontré que cuando se ve neumatosis nos habla de que ya hay un compromiso transmural en el intestino, ya nos puede estar hablando de que hay necrosis. El tratamiento. Hace mucho hincapié la guía en las denominadas 3 Rs: resucitación, diagnóstico rápido y una revascularización oportuna. Tenemos que, como inicial, en cuanto a la resucitación, es una resucitación hídrica porque la mayoría de los pacientes van a llegar en malas condiciones. Nos habla que hay que utilizar principalmente resucitación con cristaloides, porque en esta patología, como en muchas otras, se ha demostrado que los coloides no son superiores y los cristaloides tienen pues menor incidencia de efectos adversos. Se debe utilizar oxígeno suplementario a alto flujo, de preferencia con mascarilla de reservorio para aumentar en la medida de lo posible el aporte de oxígeno a los tejidos. En cuanto a los fármacos vasopresores, me llamó particularmente la atención aquí que la guía invita a evitar
su uso o postergarlo lo mayor posible. Esto, además, en el contexto de un paciente que encontramos con choque, pues generalmente lo vamos a, no se va a ver, ¿no? Mayormente ante un paciente con choque, lo que nosotros tenemos entendido como médicos para darle un manejo es iniciar fármacos vasopresores. Sin embargo, en este padecimiento especialmente nos dicen, evítalo. ¿Por qué? Porque va a provocar una mayor vasoconstricción, por ende, una mayor isquemia intestinal. Y que si se van a utilizar, en lugar de iniciar norepinefrina, se prefiera la dopamina o la dobutamina, esto por un menor impacto a la circulación esplácnica. Y sobre los antibióticos, se ha encontrado también que resulta conveniente utilizar una cefalosporina de tercera o de cuarta generación acompañada de metronidazol, esto con una intención de evitar la translocación bacteriana, que ante un evento de necrosis pues va a ser muy probable. Y en cuanto al tratamiento específico, tenemos que con un embolismo arterial, el principal tratamiento va a ser la embolectomía. Vemos aquí abajo cómo se realiza el proceso de extraer el coágulo, ¿no? de la arteria mesentérica superior, y que también se puede optar por un tratamiento endovascular únicamente en caso de que no haya datos que comprueben necrosis intestinal. Si la causa es una trombosis arterial, en este caso sí está indicada de primera intención la embolectomía endovascular. ¿Esto por qué? Porque permite la colocación de un stent, incluso si es necesario. Y en el caso de trombosis venosa, la primera línea de tratamiento encuentro en estas guías que deben de ser fármacos anticoagulantes, no cirugía. Ahora, hay un apartado que hace hincapié esta guía, que en caso de que ya exista evidencia de necrosis intestinal y el cirujano vascular no está disponible o no hay posibilidad de realizar la intervención a nivel vascular, se debe realizar la resección del segmento necrótico y posteriormente enviarse a un centro especializado donde sí haya cirugía vascular y se pueda terminar el procedimiento de revascularización. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahorita en realidad vamos a pasar ya a escuchar los comentarios de nuestra doctora mentora, pero antes me gustaría recordarles que si tienen alguna duda y quieren hacérsela saber a los doctores, hay que escribir en la parte de abajo del chat para que ellos puedan leerlas y así contestárselas. Ahora le voy a ceder la voz a nuestra doctora mentora de todos los viernes, a la doctora Elena. Buenas noches, doctora Elena, adelante. Buenas noches, ¿me puede, por favor, dejar de compartir pantalla y, si es posible, hacerme coanfitriona para poder hablarles? Sí, permítame, doctora. Ok. Ahí ya está, doctora. Bueno, pues les comento que pues ya hay en este momento 65 espectadores aquí y que hay varias de las colegas del chat de cirujanas conectadas. Recibimos visitas desde Ciudad del Carmen, Venezuela y en varios de las entidades federativas. Y pues en el área de preguntas y respuestas, la primera pregunta, antes de pasar a las preguntas, me gustaría, pues ya conocen a ustedes a la doctora Tania Reyes. La doctora Tania Reyes ya ha estado con nosotros en otras presentaciones, pero en este caso en particular, la doctora es la maestra de Aarón ahí en la península. Tania es egresada de
de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura. Posteriormente migró a la península y en el Hospital de Especialidades Agustín Orán de la Secretaría de Salud, y con el posgrado acreditado con la Universidad de Yucatán, hizo cirugía general, cursó con diplomados del IMSS en docencia, ha tomado cursos en relación a simulación y es una entusiasta cirujana con mucha versatilidad en temas gremiales, actualmente presidente del Colegio Yucateco de Especialistas en Cirugía General, y pues desde luego que la profesora titular del curso de Cirugía General del Hospital General Regional número 12, Benito Juárez del IMSS en Mérida. Bienvenida, Tania. Gracias. Buenas noches. Eres bienvenida como siempre. Y pues están varias de las compañeras del chat presentes y pues agradecemos siempre que estén por aquí. Pero principalmente quiero pues comentar pues que el manejo del caso pues estuvo pues dentro de todo oportuno porque no esperaron. Pero creo yo que antes de que nos haga nuestra comentarista invitada el comentario, los comentarios, sí es muy importante pensar en la isquemia intestinal, ya sea vascular, con efecto embólico trombótico, arterial o venoso. Ya lo mencionaba que solo un 5% corresponde a una isquemia transitoria, pero han habido artículos que mencionan que lo más importante es precisamente poder hacer esa resucitación. Y una de las preguntas que ahorita vamos a contestar es precisamente el manejo hidroelectrolítico. Bienvenida, Tania. Pues dado que conoces el caso y conoces a tu residente, pues va a ser bastante, pues, prolífica tu comentario. Bienvenido y adelante. Gracias. Bueno, la presentación estuvo impecable. No encontré faltas de ortografía, eso es bueno, si no, lo colgamos después. Aquí un dato importante, ¿no? No se perdió el tiempo porque se actuó basados en la parte del criterio clínico y los hallazgos de los estudios de complementación. Sí es importante mencionar que aquí los manejos conjuntos con el servicio de urgencias son muy importantes. Y en muchas ocasiones somos la continuidad del manejo de estabilización o de reanimación que da o inicia el servicio de urgencias. Es importante también reconocer que dentro de la reanimación, en las últimas revistas que se han dado en revisiones de artículos de la revista chilena de anestesiología del año 2021, no tiene mucho, nos habla mucho del uso bastante discreto y el uso racional de los cristaloides, principalmente porque en muchas ocasiones, como marca la literatura, ¿no? Hay balanceados y no balanceados, y lo que generalmente nosotros vamos a tener en nuestros hospitales es la no balanceada, mejor conocida como solución salina al 0.9%. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la reanimación, también pensando en la edad y el peso del paciente, y basados en ello, principalmente también es muy importante reconocer que no se perdió el tiempo porque actuamos basándonos en la clínica de una oclusión intestinal, que finalmente el hallazgo también fue importante. La cardiopatía sí es importante después de un posoperatorio. Si el paciente tiene, hay que complementarlo porque finalmente algunos de estos pacientes tienen arritmias o tienen prolapsos valvulares o tienen alguna otra patología valvular como tal, o inclusive algún otro trastorno que pudiera condicionar tendencia a la trombosis, y finalmente el hecho que hagamos resección, anastomosis, si no nos unimos de fondo con las otras especialidades como medicina interna o cardio, finalmente no vamos a terminar de resolver el problema de fondo y podemos correr el riesgo de estar haciendo nuevas resecciones y nuevas anastomosis en malas condiciones a los pacientes. Ya hemos tenido casos que tienen problemas de arritmias junto con valvulopatías y que finalmente se han manejado en conjunto con angio, se han enviado a colocación de filtro de vena cava vía resección y anastomosis y les ha ido bien, pero con un cuidado bastante estricto del manejo de la anticoagulación, porque finalmente estos pacientes también pueden llegar a presentar alteraciones asociadas a la anticoagulación crónica con la que están sometidos nuestros pacientes.
es muy importante también reconocer que el adulto mayor no se comporta, es algo similar a lo que pasa con los pediátricos. Hay que ser muy acuciosos con el adulto mayor. Es una cirugía a la que nosotros, mi generación y las generaciones que vienen como la de Aarón se van a enfrentar. La pirámide poblacional está invirtiéndose completamente y actualmente tenemos que reconocer también cómo se comporta clínicamente y como bien alguien nos puso en el chat, ¿no? En ocasiones piensa la familia que es una colitis, que es el colon y resulta que es algo mucho más complejo que una colitis como algunos la mal llaman, ¿no? Y otro punto importante es la vigilancia y monitorización que se le da al paciente, además de la reanimación, el cuidado con las sondas nasogástricas, la cuantificación y reposición de los electrolitos y la vigilancia de la función renal, que es muy importante, porque como algo que hemos comentado en el servicio mucho, nos puede quedar muy bonita la anastomosis, pero si el resto que configura el paciente no lo cuidamos, finalmente esto puede deteriorarse mucho más rápido a posteriori. Entonces, sí es muy importante y algo también, terapia intensiva tiene unos criterios diferentes de acuerdo a las escuelas en las que egresan. De repente también el paciente tolera la extubación después de un procedimiento quirúrgico, pero finalmente vuelve a requerir una reintubación y hay pacientes que nunca salen del apoyo mecánico ventilatorio y sin embargo los servicios de terapia intensiva por la edad en muchas ocasiones consideran que no son candidatos. Entonces es una serie de retos a los cuales se enfrentan los muchachos en este sentido, ¿no? Bueno, dentro de todo esto que estás comentando es muy importante porque aunque habla de un 2%, la verdad es que todos los que hemos estado en contacto con estos pacientes sabemos que lo primero hay que pensar en ella y actuar rápido. Parte de esta resucitación inclusive llevó a cabo en un trabajo el doctor Juan Mieri Díaz en Centro Médico Nacional Siglo XXI y mencionaba que les iba mucho mejor a los pacientes que se estabilizaban y que se les daba un manejo en el preoperatorio. Pero llama la atención que esta paciente pues cursaba con varias comorbilidades y ya lo mencionó tanto Aarón como Tania, que el hecho de que tuviera una diabetes, que sabemos que afecta la microcirculación, que sabemos que era hipertensa, y pues que los hábitos, que el mal apego al tratamiento, que a pesar de que se estaba manejándose con metformina, probablemente no tenía un buen manejo, pero sobre todo llegar oportunamente para esa ventana de oportunidad y de que no en todos los centros está disponible pues el manejo por lo que es hemodinamia para hacer la cateterización de estos vasos y poder hacer la embolectomía, pero sobre todo pensar en que son pacientes que por lo general tienen cardiopatía, porque ya mencionaba la asociación con precisamente con la arritmia rítmica, que es la fibrilación auricular. Entonces, si desde que llega el paciente se estabiliza, pues es con esos síntomas difusos, algo que nos llamaba mucho la atención desde la residencia es el dolor que se hace persistente, la taquicardia y la leucocitosis, pero aquí había inclusive leucopenia, neutropenia. ¿Por qué creen que se haya debido a esa leucopenia? ¿Tenía algo más la paciente? No, de hecho, en algún momento llegamos a buscarle hasta linfopenia, sospechando que pudiera ser una trombosis asociada a SARS-CoV-2, pero no. Lo que sí llamó la atención es que había cierta tendencia al abandono familiar, entonces ya cuando hicimos la reconstrucción de daños, sospechábamos que la paciente pudo haberse quejado, no le dieron la atención o no le prestaron la atención debida a los familiares y fueron pasando los días y de una leucocitosis llegó un momento en el cual sus defensas llegaron al top y empezamos con la cascada del descenso, ¿no? Entonces, ahí es donde nos llamaba mucho la atención el comportamiento inmunológico de la paciente, ¿no? Y ahí es donde dices, puede ser, no puede ser, ¿por qué no tiene leucocitosis? Pero ya cuando empiezas a ver los estudios de laboratorio y gabinete es donde te da la pauta, ¿no? Y el comportamiento como tal. Sí. Aaron, una pregunta en relación al preoperatorio y los hallazgos del ATAC, correlación clínico con la tomografía y con los hallazgos, ¿qué piensas tú? ¿Te ayudaron o no te ayudaron los estudios de imagen? Porque bueno, la placa era de una oclusión intestinal, pero no había
imágenes que sugirieran más una trombosis, pero sí había algo de vidrio dispulido, pero en relación a datos específicos del nivel de la oclusión o algo, ¿qué opinas de eso, Aarón? Pues como tal, al momento de revisar la tomografía, el dato que más nos llamó la atención fue que se reportaban un neumatosis intestinal. Ese fue el que más llamó la atención, junto con el nivel de líquido, ¿no? La cantidad de líquido en hueco pélvico. Creo que esas dos fueron las que hicieron sospechar más, ¿no? Dirigir el diagnóstico hacia una probable perforación. ¿Por qué? Porque, bueno, como mencionó la doctora Tania, ¿no? O sea, se habían visto el cuadro del paciente que encaminaba a un cuadro de oclusión intestinal. Sin embargo, encontramos a un paciente que está en choque, encontramos a un paciente que ya se encuentra lo que se interpretó como un estado de anergia ante un probable choque séptico. Entonces, se piensa de primera instancia que mesentérica, sino en una probable perforación. Entonces, en cuanto a la relación clínica y la imagen, pues yo creo que se hubiera podido pensar, sí, en la isquemia mesentérica, definitivamente, al momento de abordar todo el contexto de esta paciente, ¿no? Lo que mencionan aquí algunos comentarios, ya llevaba varios días de sintomatología y Como que se fue un poquito la señal. Sí, Hay algunas preguntas en relación al Doppler y al second look y también a ver qué comentas de esto, Tania. ok, con relación al Doppler, desafortunadamente no tenemos nosotros Doppler en la unidad. El Doppler tenemos que pedirlo subrogado. Muchas veces terminamos haciendo medicina basada en existencias. Hubiese sido ideal tener un Doppler vascular y en muchas ocasiones, si el radiólogo tiene la expertise y trata de hacer algunos intentos con sus transductores, puede llegar a lograr algunas cosas, pero definitivamente para este tipo de estudios tenemos que pedir subrogación con las consecuentes autorizaciones administrativas y eso sí nos atrasa hasta cierto punto. Y el second look no se alcanzó a hacer porque evidentemente la paciente salió muy grave y posteriormente falleció. No hubo chance de hacer un second look. Aunque sabemos que los hubieras no existen, pero ¿qué piensas tú de la oportunidad que hubiera sido de un manejo integral por los intensivistas? ¿Crees que hubieran cambiado la situación y la morbimortalidad? Aunque sabemos que los hubieras no existen, ¿verdad? ¿Qué opinan de eso? Primero Aarón y luego Tania. Aarón, ¿tú qué crees? Que si se le hubiera brindado ese apoyo de medicina interna y terapia intensiva, ¿crees que hubiera mejorado? Antes que nada, una disculpa, se fue la conexión, hubo una pequeña interrupción, disculpen. Pues, habiendo hecho la revisión como tal de la literatura, la paciente ya llevaba bastante tiempo de evolución. Per se, el pronóstico de esta enfermedad, pues, es bastante sombrío, ¿no? Y con una evolución así de larga, creo yo que a lo mejor el pronóstico de esa paciente no hubiese cambiado tanto en cuanto al manejo postoperatorio en cuidados intensivos. Probablemente hubiese dado tiempo. Pues bueno, aprovechamos que se hizo una pausa. ¿Tú qué opinas? Como ya dijimos, los hubieran no existen, pero creo que de acuerdo al estadio clínico y de la historia natural de la enfermedad, ¿tú crees que hubiera sido de ayuda? Hubiera sido una ayuda, sí, porque es un manejo mucho más intensivo, mucho más fino, el ajuste dinámico de aminas, soluciones, apoyo mecánico ventilatorio, definitivamente. Pero como vuelvo a repetir, cada escuela de terapia intensiva tiene sus criterios
Y en el caso de nosotros, desafortunadamente somos la única terapia no COVID para nosotros en la delegación, entonces se le da prioridad a los pacientes más jóvenes recuperables que llegan con pruebas de otros hospitales que no son portadores del virus SARS-CoV-2. Entonces, la parte administrativa es la que termina de darnos la estocada final, pero sí hubiera sido de gran ayuda, definitivamente. Ya hace algunos años tuvimos un caso, hace como 8 años, una paciente con arritmias que ella sí tuvo trombosis mesentérica segmentaria, se hicieron resecciones y anastomosis, se envió a la UMAE para colocación de filtro de vena cava porque hemodinamia y estos procesos están en UMAE en el otro hospital, y la paciente todavía por ahí va a sus chequeos de vez en cuando a la consulta externa de cirugía, pero está con su filtro de vena cava y su anticoagulación a todo lo que da. Entonces, pero definitivamente el cambio sí es muy necesario. Sin embargo, aquella paciente cuando tuvo el evento tenía 68 años y nuestra paciente tenía 80 y pico, entonces a Sí veces tiene que ver y la edad es algo que termina repercutiendo muchísimo en este sentido, desafortunadamente. pues bueno, también aprovechamos para saludar a la doctora Irma que pregunta que en los casos que han tenido de COVID, ¿cómo se ha comportado? Ok, hubo un primer caso el primer caso que tuvimos, uno de los primeros casos que tuvimos de pacientes con abdomen agudo que debutó con COVID o que ya venía infectado y nos negó el resultado de su prueba, llegó con un cuadro de choque séptico, datos de apendicitis complicada por DSS4 sospechosa en tomografía, se hace la laparotomía, el familiar acompañante esconde la prueba, tristemente, y era una trombosis de la ileocólica. Fíjate. Entonces, se hizo control de daño, se erradicó el foco séptico, se dejó su estoma, y cuando está saliendo ya el paciente que está en recuperación, chocado, que no respondedor, con anaminas, intubado y todo, el amigo familiar que es el que acompañó al paciente a ingresar al servicio de urgencias, de repente saca un sobre y dice, oigan, esto tenía en su ropa mi conocido, y era una prueba de PCR positiva. Entonces sí fue muy lamentable en ese sentido, y evidentemente a levantar todos los protocolos y favorecer un poco más la seguridad, que fue lo que nos ha apoyado mucho mi jefa de servicio. Evidentemente se tuvo que levantar una nota informativa porque fue dolo del familiar que, sabiendo que era positivo, negó la prueba porque pensó que le íbamos a negar la atención por ser portador, Claro. lo cual es ilógico, pero curiosamente tuvo una trombosis de la ileocólica. Desafortunadamente la cuestión respiratoria no respondió muy bien y falleció en la terapia intensiva COVID que tenemos en el otro hospital regional. Bueno, pues saludamos a la doctora Barradas, a la doctora Julia, al doctor Alonso, a la doctora Irma, varios compañeros aquí conectados, desde luego que de varias partes de la República, y pues les agradecemos que en viernes en la noche nos estén aquí con nosotros, y pues tomando en cuenta que se nos fue el tiempo pero volando, le voy a pedir a Aarón que haga qué mensaje les quiere mandar a sus compañeros en relación al manejo multidisciplinario, porque yo pienso que sí se debe insistir, ¿verdad?, en los criterios de ingreso, como dice el doctor Alonso, que nos acompaña del Colegio de Nuevo León, insistir en los criterios de ingreso a las unidades, no hacer discriminación por edad ni por ningún otro tipo de padecimiento. Y pues bueno, que el mensaje para los residentes es pensar en ella y pues hacer diagnósticos diferenciales, mucha nosología del cuadro de dolor, que es muy importante. Y pues ahí nos habló de la guía, que yo creo que vale la pena tenerla a la mano, la guía europea, aunque es del 2016, creo que vale la pena tenerla a la mano. ¿Qué conclusiones nos das, Aarón? Y después, Tania, para terminar en tiempo y forma. Correcto, gracias, doctora. ¿Qué recomendaciones les daría? Principalmente lo que mencionábamos durante toda la presentación, tener esta enfermedad en mente, más
creo yo, ahorita, que como les platicaba, nosotros al menos hemos visto un aumento bastante importante, y como dato es que de los 6 pacientes que les comentaba que habíamos tenido pues con este diagnóstico, 4 de ellos resultaron que o eran positivos a COVID o ya habían presentado la enfermedad en meses previos. Entonces, al ser un estado pues protrombótico, creo yo que es muy importante tener esta enfermedad en mente, analizar, como usted dijo, ¿no? Ver esta guía, tenerla también a la mano, porque si bien está reportado en literatura que es un padecimiento raro, puede ser que la frecuencia realmente esté aumentando, ¿no? Entonces, y en cuanto al manejo pues interdisciplinario, considero yo que, pues por supuesto, es un tema de cirugía general, pero como vimos, también incumbe a cirujanos vasculares, por supuesto a urgenciólogos, a intensivistas, y pues considero que es necesario, ¿no? La participación y el manejo de la enfermedad por parte de todos para darle al paciente el diagnóstico rápido y, en el mejor de los casos, pues un tratamiento oportuno, ¿no? Que inclusive pueda llegar a salvar el intestino del paciente y no tener que llegar a la resección, ¿no? Doctora Tania, en un minuto. Sí, pues nada más ser muy conscientes de la reanimación y del manejo perioperatorio en cirugía programada y no programada. En cirugía de urgencia hay que ser mucho más acuciosos, ahora sí que sin miramientos. La invasión del paciente es vital para mantener todos estos parámetros hemodinámicos lo más estables, y definitivamente el coacheo con los profesores nosotros adscritos para colocación de los centrales o el ajuste de manejo realmente es muy importante. Las sesiones interservicios son muy interesantes, ahorita un poco suspendidas por el recorte con la pandemia, pero sí vale la pena analizar estos casos y tratar de buscarles un mejor tratamiento. Y hago un minuto nada más. Por ahí alguien preguntó algo de pediátricos. Hicimos un barrido, solo encontramos una publicación en cartel del año 2009 del 36º Congreso Chileno de Cirugía Pediátrica, donde presentaron una isquemia mesentérica de una niña de 2 años, 4 meses que falleció, pero que igual se presentó como una enfermedad inflamatoria intestinal como tal. Es lo único que encontramos en barrido relacionado con pediátricos. Habría que sumergirse un poco más en la literatura, pero el barrido que hicimos fue esto lo que encontramos. Es cuanto. Pues muchas gracias, le vamos a desear feliz fin de semana a todos, y pues siempre pensar en la enfermedad y dejarse ayudar por todas las especialidades es bueno, y les agradecemos sobre todo a todos los residentes porque este programa es de ustedes y para ustedes, y les cedo la palabra a Carmen. Muchas gracias, doctora Elena. Les agradecemos mucho, como dice la doctora, estar con nosotros. Me gustaría recordarle, público, que si se perdieron un poquito de la presentación del doctor Aarón o de los complementos de la doctora Tania y de la doctora Elena, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Lo teclean, buscan La Voz del Residente y los viernes van a estar encontrando cirugía general para volver a revivir esta clase. Tenemos videos de lunes a viernes de La Voz de Residente en diferentes especialidades, así que los esperamos. Nos vemos el lunes con anestesiología por un lado o con otorrinolaringología por otro. Ustedes deciden qué es lo que quieren aprender esta noche. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residente, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y estará recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias a la doctora Tania y al doctor Aarón por encontrarse esta noche con nosotros. También hubo muchas felicitaciones en el panel, así que muchas gracias por su presencia. Y doctora Elena, un honor compartir noche con usted. Muchas gracias, que tengan bonito. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Hasta luego. Igualmente. Bye. Gracias. Saludos, amigos, a todos.